Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Patres Familiae, que prácticamente en Roma era el padre de familia. Este se le consideraba como rey, juez y sumo sacerdote de la familia romana. Un ejemplo, por ejemplo, en la actualidad se ve mucho que problemas familiares que se resuelven en un juzgado, pero en Roma estos se resolvían dentro de la familia romana. Acompáñame para ver un poquito. La patria potestad. La patria potestad solo la ejercía el padre. Aparte de ello, era un poder ilimitado que existía en esa época. Es decir, actualmente en nuestro país a los 18 años uno es mayor de edad. Sin embargo, cuando pasa esa época ya somos libres. En esa época no era así. En el Imperio Romano, cuando pasaban los 18 años a una edad que se consideraba mayor de edad, el padre seguía teniendo poder sobre ellos. Además, esto le brindaba derechos al padre ilimitadamente. Luego, el padre no ejercía todos los derechos porque se miraba mal visto, no porque no lo permitía la ley. Gracias. Jus exponendi. El jus exponendi se basaba básicamente en el poder que tenía el pater familias. Este tenía autoridad absoluta. Por así decirlo, se le podía denominar como un rey dentro de su hogar. Es importante saber que él tenía la opción y la decisión de si aceptaba o no a sus hijos o hijas. Él también tenía el poder de condenarlos a muerte en caso el hijo o hija le desobedeciera o también hiciera algo que no debía, por ejemplo, algún delito. ¿Ya está? Este bebé nació con el pelo rosado. Nació mal. No es digno. El jus vitae neciste era un derecho que el pater familias tenía, que prácticamente era ordenar la muerte de cualquiera de sus hijos. Esta era una medida extrema que no siempre ocurría, ya que en ese entonces tampoco los romanos eran tan malos, pero en caso de que se diera, el pater familias podía condenar a sus hijos a la muerte por dos razones, las más comunes. Una, cometer un crimen contra el Estado, y dos, que su hija, en este caso, pudiera tener alguna relación ilícita con quien el padre no tenía el consentimiento. Recordemos que en esa época el matrimonio era visto por consentimiento del pater familias y más que todo era por conveniencia. Hijo, por favor, cásate con la ciudadana romana Alejandra. Me niego a hacerlo. Yo no voy a hacer eso. Hijo, no tengas más opción de tratar. Dale tu hijo. El segundo derecho es el jus vendendi, donde el padre vende a sus hijos como esclavos. En el caso del varón, cuando vendía y este era liberado, de nuevo paseaba a la potestad del padre y este lo vendía como 3 veces. Después ya podría ser liberado. En cambio, al parte de la mujer, tan solo faltaba una vez y ya era liberado. Gracias. Te vendo a mi hijo por 300 años. Está bien, lo acepto. Gracias. Como hemos visto, el pater familias se encargaba tenía el poder de sus hijos, de su esposa y de sus esclavos. En este caso vamos a hablar de los esclavos y de los hijos. En el caso de los esclavos, el padre tenía la potestad, tenía el poder de elegir si es que eran sus esclavos o no. Y de acuerdo a esto, si es que el padre no quería que sea su esclavo, podría ordenar una pena de muerte. En este caso, el padre podría vender a sus hijos como esclavos, ¿no? Pero esto se daba cuando si un hijo se vendía más de 3 veces, el hijo ya no pertenecía a la patria potestad y quedaba libre. ¿Por cuánto me lo vendes? A 3.000 haces. Me parece un precio razonable. Te lo compro. Vamos. Podemos llegar a la conclusión que el pater familias es el dueño legal de toda la familia, ¿no? Ya sea de los esposos, de sus hijos, de sus esclavos. Como pudimos ver, él tiene el poder de todo ello, así que llegamos a esta conclusión, ¿no? De que el padre era el máximo exponente de esa familia y de esa época.